Muy buenas a todos. Veréis, vamos a hablar de una cosa. Vamos a hablar de los vías T. El vías T es un dispositivo que yo utilizo para llevar la corriente para alimentar a algo a través del cable coaxial. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una antena que está conectada a un acoplador de antenas CG3000, ¿vale? Un acoplador de antenas remoto. Este CG3000 necesita una línea de 12 voltios para alimentarse y de él sale un coaxial. Bueno, pues el caso es que no me va bien llevarle una alimentación de 12 voltios, con lo cual debería de llevársela a través del coaxial. Y para hacer esto necesito montarme un vías T. ¿En qué consiste? Pues bueno, consiste en que yo en el lado de la emisora pongo una cajita. Y a esta cajita yo le entro 12 voltios. ¿Vale? Esta cajita va a poner los 12 voltios en el coaxial, a la vez que la radiofrecuencia. Y en el otro lado, cuando llegue aquí al CG3000, yo tendré otra cajita. Y de esa cajita sacaré los 12 voltios y dejaré llegar el coaxial a la emisora. De tal manera que los 12 voltios no entren nunca por el coaxial al CG3000, ni por el otro lado los 12 voltios puedan llegar nunca hasta la emisora, con lo cual podría dañar el paso de recepción. Esto, que parece bastante complejo, en realidad es más sencillo que el mecanismo de un botijo. ¿Me acompañáis? Vamos a montarlo. Dentro vídeo. Bueno, antes de nada, unas consideraciones. Vamos a imaginarnos el siguiente escenario. Yo tengo aquí mi transmisor receptor y aquí tengo el CG3000, un acoplador de antenas automático remoto. Bueno, ¿cómo hago entrar por aquí tensión de 12 voltios al coaxial y cómo la saco por aquí? Bueno, se trata de lo siguiente. En primer lugar, yo tengo aquí mi cable que entra, mi condensador y el que sale. Esto está conectado así, todo a tierra, todo bonito. Y entonces yo tengo aquí, ¿vale? Yo tengo aquí una bobina, un condensador a masa y aquí le inyecto más 12 voltios. ¿Vale? Es decir, desde el lado del transmisor, la radiofrecuencia pasa sin problemas, hay un condensador, hay una bobina que ejerce una resistencia al paso de la radiofrecuencia e impide que salga radiofrecuencia por la línea de 12 voltios. Y al revés, inyecto los 12 voltios que atraviesan la bobina, encuentran un condensador que ejerce resistencia al paso, de hecho es una barrera, y se van por el otro lado. Por lo tanto, los 12 voltios que yo inyecte por aquí se irán al CG3000, pero no podrán llegar a la emisora. Y al revés, pues bueno, en el lado del CG3000 tengo el montaje inverso. Perdón, aquí va el condensador. Yo tengo aquí la bobina, su correspondiente condensador, y de aquí salen los 12 voltios. Fijaros que es el mismo circuito, pero simplemente girado, rotado. Ahora, cuando aquí me llega la tensión de 12 voltios, esa tensión encuentra un condensador, no puede llegar por la toma de antena al CG3000, y esa tensión continua atraviesa una bobina y sale. Por aquí está saliendo la tensión, mientras que antes estaba entrando. Pero el montaje es exactamente el mismo. Por lo tanto, únicamente hay que hacer un montaje y ese montaje se conectará en un sentido o en el contrario. Lo conectaremos en un sentido para inyectar la tensión, lo giraremos y lo conectaremos en el sentido contrario para extraer la tensión. Bueno, dicho esto, ¿qué valores han de tener estos componentes? Bueno, para calcular esto tenemos que pensar
qué es lo que hace cada uno de los componentes. El condensador tiene la función de evitar que la tensión continua lo atraviese, pero cuando la tensión alterna le atraviese, dependiendo de la frecuencia, va a tener una cosa que se llama la reactancia capacitativa, es decir, la resistencia que va a ejercer al paso de la corriente alterna. En este caso, la corriente alterna es la radiofrecuencia. Para calcular la reactancia capacitativa es igual a 1 dividido entre 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia en hercios multiplicado por la capacidad en faradios. ¿Vale? Esto me dirá la resistencia. Como a mí me interesa el paso de esta radiofrecuencia por el condensador tenga la mínima resistencia posible, tengo que buscar un valor adecuado a las frecuencias. Yo aquí voy a hacerme este bias T para operar entre 1,8 MHz y 30 MHz, ¿vale? Que son las frecuencias con las que trabaja el CG3000. Bueno, vamos a despejar la fórmula. Yo ya no es que lo haga de memoria, es que ya lo tengo precalculado. Si yo aquí me digo que la reactancia capacitativa es igual a 2 por 3, 14, 15, 92, 7, multiplicado por 1.800.000 hercios, que es 1,8 MHz, multiplicado por, y yo ya había calculado previamente, ¿vale?, una capacidad de 30 nanofaradios. Pues 0, a ver, ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, ¿vale? Que son los 30 nanofaradios. Esto me da que la reactancia capacitativa son 2,9473 ohmios. Es decir, muy poquita cosa, 2 ohmios, 3 de hecho. 3 ohmios de resistencia al paso de una frecuencia de 1,8 MHz. Y para 30 MHz, que sería el extremo contrario, pues lo mismo, lo único que en lugar de poner aquí 1.800.000, pues le pongo 29.999 o 30.000, o 30 millones, y el resultado para una frecuencia, esto sería para 1,8 MHz, para una frecuencia de 30 MHz, me dice que tengo 0,176 ohmios, ¿vale? Con lo cual, el valor de 30 nanofaradios es adecuado para poder operar entre estos dos rangos de frecuencias. Con esto tenemos cómo calculamos este condensador. Vale. Y este otro de aquí abajo, bueno, la función de este condensador simplemente es derivar radiofrecuencia a tierra. Este es un condensador de 10 nanofaradios, que es un valor que suele ser habitual para este tipo de desacoples. ¿Y la bobina? Bueno, pues la bobina también tiene su historia. Le doy la vuelta a la hoja. Para calcular, igual que calculábamos la reactancia capacitativa, tenemos que calcular la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es la resistencia que ejerce la bobina al paso de la radiofrecuencia. Y esto se deduce con la fórmula reactancia inductiva es igual a 2 por pi por la frecuencia en hercios por la inductancia en henrios. Es decir, y veréis por qué es importante esto. Si yo tengo aquí el condensador y aquí una bobina, si os dais cuenta, esta bobina está en paralelo con el circuito. Si esto es un circuito de 50 ohmios y esta salida es de 50 ohmios, si la resistencia al paso de la radiofrecuencia de esta bobina es muy pequeña, se sumará y nos alterará la relación de ondas estacionarias que tendríamos. Por lo tanto, nos interesa que esta resistencia sea muy grande, lo más grande posible.
de tal forma que al comportarse como resistencias en paralelo, al introducir un valor grande, esto apenas varíe. Yo ya lo tengo también previamente calculado. Vamos a calcularlo igualmente para de 1,8 MHz a 30 MHz. ¿Ok? Pues nada, despejo. XL es igual a 2 por 3, 14, 15, 92, 7, multiplicado por la frecuencia, 1.800.000 Hz, multiplicado por la inductancia. Vale, la inductancia, yo ya había buscado un valor en principio adecuado. Ese valor son 220 microhenrios. ¿Vale? 220 microhenrios serían 0,000220. ¿Vale? Esto cuando lo despejo me da una reactancia inductiva de 2,488 ohmios, perdón, 2488 es lo que tiene el estar copiando cálculos que he hecho antes, que a veces no piensas en lo que estás copiando. 2488 ohmios para una frecuencia de 1,8 MHz, 2K, 2 kiloohmios. Y si esto mismo lo calculo para 30 MHz, con lo cual aquí irá 30 millones, me da un valor de 41.469 ohmios. ¿Vale? 41 kiloohmios. Por lo tanto, se cumple en ambas condiciones, un poquito más justito en 1,8 MHz que no en 30, pero se cumple que un valor de 220 microhenrios es adecuado para este rango de frecuencias. Obviamente yo todo esto lo tenía precalculado, podíais haber despejado la fórmula para averiguar el valor en función a un valor deseado de inductancia, ¿vale? Que es el otro camino y es como normalmente se hace esto. Es decir, al final de toda esta historia, ¿qué necesito? Pues necesito unos condensadores, estos por ejemplo son de 10 nanos. Voy a coger 3 condensadores de 10 nanos. Fijaros que no son los condensadores cerámicos de siempre, son condensadores de alta tensión. ¿Y por qué utilizaremos 3 condensadores de 3000 voltios? Perdón, 3 condensadores de 10 nanofaradios en lugar de uno de 30. Pues para repartir entre los 3 la carga, la intensidad que circula cuando estemos poniendo potencia a través de este VIASTI. Esto lo hacemos por precaución, porque no conocemos cuánta intensidad soporta uno de estos condensadores. Es un dato que el fabricante no nos está entregando. Con lo cual mejor curarse en salud y vamos a colocar 3 de ellos. Para la bobina necesitamos, por ejemplo, yo aquí he hecho, utilizando un núcleo de ferrita, un FT37-43 de material 43, me he ido a un calculador, he calculado cuántas espiras tenía que tener alrededor y le he bobinado aquí una inductancia de 220 microhenrios. No obstante, aunque voy a hacer las pruebas con este, nada me impide utilizar una inductancia de este estilo, una inductancia de las que ya tengo normalizadas, o incluso una inductancia SMD de las bobinadas. Lo único que tengo que tener en cuenta es que la intensidad que va a circular a través de aquí, yo aquí le estoy metiendo 12 voltios y por lo tanto esto sirve para alimentar un dispositivo, pues la inductancia que yo ponga ha de ser capaz de soportar la intensidad que circule por aquí. En concreto, el acoplador de antenas que yo utilizo tiene un pico de 1 amperio de consumo, con lo cual debe de aguantar como máximo 1 amperio a 12 voltios. Esto en principio lo debería de aguantar sin mayor problema. Ok, pues bueno, ahora que os he dado todo el rollo de cómo se monta esto y por qué se calcula y toda la historia, vamos a pasar a la parte práctica. Por cierto, esto lo podéis comprar comercialmente ya hecho, pero la verdad es que, como veréis ahora, os lo superpongo a pantalla, los precios son bastante prohibitivos para algo que al final no es más que un condensador y una bobina, bueno, o 2 condensadores y una bobina. De hecho, este que voy a montar yo aquí
cuesta más dinero la caja metálica que no los componentes que lleva en el interior. Entonces, la verdad, yo creo que es una buena ocasión de experimentar la parte técnica de la radio y de paso pues ahorrarnos un poco de dinero, cosa que no siempre se cumple a la hora de hacer montajes. Pues bueno, vamos a por la parte práctica del montaje. ¿Qué necesitamos para hacer el montaje? Bueno, pues necesitamos unas cajitas de aluminio, que yo aquí ya les he hecho los agujeros para los conectores SO239 y para la salida del cable de alimentación, bueno, salida o entrada. Dos conectores SO239 para cada uno de ellos, dos choques de 220 microhenrios, tres condensadores de 10 nanos para uno, otros tres condensadores de 10 nanos para otro y dos condensadores más para el desacople, unos trocitos de placa de circuito impreso, algunos tornillos, algunos trozos de cables y demás. Aquí tenemos el primer prototipo del Vias-T montado. Os explico. No lo he hecho paso a paso porque no tiene mucho sentido. El esquema es lo suficientemente sencillo. Tenemos entre un vivo y otro del coaxial, en este caso de los SO239, tenemos tres condensadores puestos en paralelo de 10 nanofaradios, 3000 voltios. Y en uno de los lados tengo conectada la bobina que va a la tensión positiva, que le entra por este cable de aquí, y tiene un condensador de desacoplo puesto a masa. Si os fijáis, he puesto en la parte de abajo de la cajita un trocito de placa de circuito impreso. ¿Por qué? Porque me sirve como punto de unión para las soldaduras. Aunque la continuidad de la caja ya es correcta porque la caja es aluminio y es conductora, he preferido pasar un hilo, ¿vale?, que va desde uno de los tornillos de un lado a uno de los tornillos del otro y a su vez está soldado a la placa de abajo, simplemente para proporcionar un punto simple, un punto cómodo de poder hacer las soldaduras. Y no tiene mucha más historia. Lo que tenemos que hacer ahora es probarlo. Yo tengo aquí los dos que he montado. Este no tiene todavía puesto el cable de tensión, pero por el resto están montados del mismo modo. Fijaros que ahí tienen un sentido de conexión, o sea, en el lado en el que está la bobina es en el lado en el cual tendré la tensión, muy importante, hay que rotularlo. Yo de momento he escrito DC, de corriente DC, y TX en el otro lado, en ambos módulos. En este no se lee tanto, pero también está escrito DC y TX, de tal manera que no los confundamos y los conectemos al revés, porque si los conectamos al revés la liamos. Esto, a su vez, en el momento en que lo pongamos en servicio, esto tiene que ir conectado del siguiente modo. Digamos que este es el que va al lado del transmisor. Aquí tengo la emisora. Por aquí me salen los 12 voltios. Yo tengo en este lado el otro, esperando recibir la conexión. ¿Vale? Fijaros que las bobinas quedan en el lado interno. Por lo tanto, por aquí me entrarán los 12 voltios y por aquí me saldrán los 12 voltios. Y las entradas a antena por un lado y a emisora por el otro estarán libres de recibir esas tensiones. Vamos a hacer lo siguiente, le voy a conectar el nano VNA y una carga de 50 ohmios y vamos a ver qué nos indica. He conectado la carga de 50 ohmios con un latiguillo aquí a esta entrada, por el otro lado el nano VNA, y yo aquí le he dicho al nano VNA que me mida entre 1 y 50 MHz las estacionarias que encuentra, teniendo en cuenta que aquí tiene una carga de 50 ohmios. En la parte baja, en 1 MHz, me marca 1.047, o sea, 1 a todos los efectos. Si me sitúo por la mitad aproximadamente, hacia los 23-24 MHz, me marca 1,1 de estacionarias. Y si me lo llevo a 50 MHz, aunque yo no tengo intención de usar esto a 50 MHz, a 50 MHz me marca 1.2 de estacionarias. Es muy razonable y no veo motivo para que esto no sea utilizable. No se producen fenómenos de resonancia, porque si no veríamos como las estacionarias variaban, ¿vale? Que esto es algo que a veces ocurre con estos choques de aquí. Perfecto, pues la parte de pasar la conexión parece correcta,
Vamos a probar ahora a inyectar tensión y vamos a medir con el tester si las tensiones están donde corresponden. Bueno, vamos a ver. Cogido, le he metido 15 voltios según la fuente de alimentación, que los debo de tener aquí, ¿vale? 15 con 15 voltios, perdón, se me ha movido el latiguillo. Y en el otro lado no tiene que haber nada. O sea, si lo mido aquí, hay que, como este tester es de los que muestrean, tarda unos segundos. Hay 0,01 voltio, o sea, prácticamente nada. De todas formas, vamos a asegurarnos. Lo meto directamente en el borne. 0,01 y cayendo dentro del muestreo. Ok. Y en el otro lado, como decíamos, tenemos los 15 voltios. Por lo tanto, ya vemos que nuestro equipo queda protegido en caso de conectar aquí la alimentación. La prueba que nos queda ahora es aplicar potencia, meter por ejemplo 100 vatios de potencia y comprobar si los condensadores se calientan y si aparece tensión en la salida del choque de radiofrecuencia que tenemos aquí. Bueno, he conectado el VST a la carga artificial y por el otro lado va a parar a un Kenwood TS440 que lo tengo puesto en FM a 100 vatios de potencia. Transmito 110 vatios, estacionarias bien, dejo de transmitir, transmito, ¿vale? Esto que veis aquí es la tensión que se induce en la salida, o sea, la que atraviesa el choque de radiofrecuencia y es detenida en este choque. Ya digo, estamos sacando 100 vatios de potencia, las estacionarias son correctas. Vale, ok. Bueno, ahora vamos a verificar la temperatura de los distintos elementos. Dejo de transmitir y voy a hacer los cambios en la instrumentación. Ahora lo que he hecho ha sido emplazar una sonda de temperatura cogida a los condensadores de paso, que son los que más me preocupan, con un trocito de cinta Kapton para que no se mueva, que es resistente a la temperatura. Temperatura actual que tengo aquí es de 29 grados y vamos a meterle a esto 100 vatios FM desde ahora. Vamos a ver si la temperatura evoluciona. Mantengo los 100 vatios puestos. Ha estado un poco más de 3 minutos con la portadora puesta. Ha aumentado 1 grado y algo de temperatura, y para que veáis que no hay trampa, si pongo el sensor de temperatura en el radiador de la carga artificial, veréis que no está precisamente fría. Está a 43 grados de temperatura, ¿vale? Pese al ventilador que está aquí refrigerándola. Ok, pues la verdad, yo creo que esto de momento podemos dar estas pruebas por buenas. Pues nada más, ya lo habéis podido ver, no es en absoluto complejo, ni por la parte teórica y los cálculos correspondientes, ni tampoco por la parte práctica de montar. Y la verdad es que en este caso sí ahorras una buena cantidad de dinero al fabricarlo tú mismo. Pero sobre todo, como siempre digo, lo más interesante es lo que se aprende en el proceso. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy fuerte a todos.